A un nuevo martes de tertulia. Bienvenidas a nuestro martes de tertulia del CIFEMAT. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Armando Aroca Araujo, de Colombia. Vamos a conversar sobre su programa de Matemáticas del Pueblo. Armando es doctor en educación con énfasis en educación matemática, es profesor titular de la Universidad del Atlántico, profesor de la licenciatura en matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Educación, lidera el grupo de investigación Horizontes en Educación Matemática y coordina el semillero de investigación Diversidad Matemática. Pueden seguirlos por sus redes sociales, Matemáticas del Pueblo, Audiovisuales Etnomatemáticas en Facebook, y tiene también un blog denominado ZenDivMath. Bienvenido, Armando, encantada de tenerte acá en nuestro martes de tertulia. Y bueno, comencemos con la actividad. Bueno, muchas gracias, Yolanda, por la invitación y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Héctor me decía que a veces no han logrado el propósito de conversar entre el expositor y las personas que están conectadas. Yo voy a tratar de provocar eso, y en lo posible también les pediría a las personas que están conectadas que conversemos. Yo creo que a veces así uno dinamiza un poco más el tema, se discuten cosas con más fluidez, sin tanto formalismo. Entonces, yo lo que básicamente voy a hacer es describirle la creación de nuestro canal en YouTube, que se denomina Matemáticas del Pueblo People Math. Es un canal que en la actualidad tiene 330 videos y creemos que es uno de los canales en YouTube con una gran cantidad significativa de videos disponibles para los profesores, las profesoras de matemáticas en el mundo. Hay un número también importante de videos que están subtitulados al inglés, con el propósito de que pueda tener mayor cobertura estas experiencias que hemos tenido. Según lo que nos reporta el mismo YouTube, hoy tenemos una audiencia superior a 20 países en el mundo, y pues hay una audiencia significativa que nos motiva mucho, y sobre todo porque cuando nos encontramos con colegas en diferentes eventos, nos dicen: mira, hemos tenido en cuenta este video, hemos analizado este video en clase, a los estudiantes les gustó, te tenemos también algunas observaciones, algunas recomendaciones, etc. Nosotros somos licenciados en matemáticas, es decir, aquí en Colombia se denomina licenciatura en matemáticas a aquellos que estudiamos matemáticas para enseñar. Entonces no somos expertos en recursos, en producciones audiovisuales. Esto nos ha tocado a nosotros aprenderlo en la marcha. Y lo que les puedo decir es que hemos aprovechado muchísimo, digamos, esa versatilidad que tienen los estudiantes al hacer videos. Eso es lo que nutre realmente el canal. Entonces yo les voy a mostrar el canal. Tuve la oportunidad de compartirle algunos videos, algunos listados de todo ese, digamos, banco de videos que hay allí, para mostrarles algunas experiencias y de por qué es importante hoy día que a nuestro juicio, desde nuestro enfoque sociocultural de la educación matemática y específicamente desde el programa en no matemáticas, por qué es importante tener un canal en YouTube, o por lo menos un canal que permita visibilizar los recursos audiovisuales que usted viene desarrollando en sus respectivas investigaciones. Entonces voy a compartir y un momentico. Simplemente, bueno, la pregunta clásica: ¿están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, mire, usted ingresa a YouTube, encuentra aquí Matemáticas del Pueblo, People Math, y podrá entonces encontrar, pues, todos los videos que nosotros hemos desarrollado
durante estos últimos 5 años. ¿Por qué surgió este canal? Este canal surgió porque desde hace 12 años venimos desarrollando investigaciones, hace 12, 14, 15 años más o menos, investigaciones en el programa Etnomatemáticas. Y hacer investigaciones en el programa Etnomatemáticas pues implicaba obtener material audiovisual. En principio nosotros pues hacíamos las grabaciones con una grabadora, teníamos una cámara, una videocámara muy limitada y solamente contábamos con esos 2 equipos para ese momento. Hoy día contamos con drones, diferentes, varios trípodes, varios videocámaras, etcétera, que nos permiten a nosotros poder, digamos, recoger lo más nítido, lo más confiable posible, el recurso audiovisual que se da en una entrevista o en una práctica social, cultural, económica, etc. Entonces, digamos que nos preocupamos mucho durante este tiempo por adquirir esos dispositivos, una cámara reflex que, por ejemplo, permitiera capturar fotografías rápidamente. Siempre les he dicho a mis estudiantes que el dato matemático pasa muy rápidamente por nuestros ojos, así como pasó, por ejemplo, hace un momento esta mano delante de mí. El dato matemático pasa muy, muy rápido y en algunos casos pues no tanto. Y eso allí implica toda una discusión, porque lo primero es preguntarse, bueno, ¿cuál es ese dato matemático? ¿Por qué tú puedes decir que ahí hay un dato matemático? Esa es una discusión de otro tema un poco más compleja, porque tendríamos que mirar procesos de decolonización, de recolonización, de por qué yo soy capaz de interpretar al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos podido identificar es que en estas conversaciones que tenemos con las personas que entrevistamos, es que la matemática adquiere una connotación mucho más amplia de la que tradicionalmente conocemos en la universidad. O sea, no es solamente estos procesos clásicos de contar, de medir, no, hay muchos, muchos más. Y entonces, otros procesos que podríamos nosotros determinar como procesos matemáticos. Conocimiento matemático, saberes matemáticos. Nosotros alojamos el saber matemático en la práctica, en la comunidad, que se da por compartido entre las personas, y el conocimiento matemático en las personas. Eso es privado, personal, propio, su sello propio, etc. Entonces recomendaría una lectura que salió el año pasado, un enfoque didáctico, se titula Un enfoque didáctico del programa Etnomatemáticas. Allí está la fase etnográfica, la fase educativa. Recomendaría leer ese documento porque creo que allí puede estar representado todo lo que venimos haciendo nosotros en la actualidad. ¿Un enfoque Entonces, didáctico? un Perdón. enfoque didáctico del programa Etnomatemáticas. Yo creo que si lo buscan allí rapidito, alguien que ahí está conectado, lo busca y coloca el link de descarga, está gratuito, lo coloca ahí en el chat y listo. En el chat coloqué el link para llegar directamente aquí al canal. Los invito a que puedan llegar, a que lo curcuten, lo conozcan, lo cacharren y miren sus diferentes listas sobre todo. Entonces, yo me voy aquí, hay un video de presentación que pide YouTube, cortico, y por aquí hay unas listas. En estas listas hay muchas cosas. Resulta que cuando Yolanda me presentó, yo, Armando es coordinador del Semillero Diversidad Matemática. ¿Qué es un semillero de investigación aquí en Colombia? Un semillero está básicamente coordinado por un profesor como mínimo, y a él se vinculan estudiantes que están interesados en investigar temas de interés también del profesor. Y ese tema de investigación pues le puede servir para graduarse. Como aquí hay varios requisitos, varias, digamos, modalidades de graduación, nosotros optamos por la investigación. Entonces,
los estudiantes me dicen, profesor, yo tengo esta idea. También le puedo decir, a veces comparto en los grupos de WhatsApp entre mis estudiantes y le digo, oye, yo tengo esta idea, ¿te gustaría investigarla? Listo, profesor, avancemos. Entonces, así se forma, digamos, como una cultura de formación investigativa en el blog, en el blog Matemáticas en el Corazón del Pueblo. Allí hay una imagen que se llama nuestra ruta de formación investigativa. Muestra de cómo empezamos, y empezamos con el celular. Digamos que nos dimos cuenta de esa versatilidad que tienen los estudiantes con el celular y digamos la capacidad que tienen para editar videos, y desde allí comenzamos poco a poco a llegar a construir artículos de investigación, por ejemplo, ponencias nacionales, regionales, internacionales, etcétera. Hasta llegar, es una ruta, es un camino hasta llegar al primer empleo, ya después de egresados, o a la beca de maestría a nivel nacional o internacional, sobre todo internacional. Entonces, digamos que tenemos una ruta allí de formación. Y todo esto, digamos, lo dinamiza mucho el canal. El canal muestra evidencias de procesos con los estudiantes y lo hace desde los que están en mi semillero de investigación o los que matriculan conmigo una electiva, un curso, una asignatura en la licenciatura que se llama etnomatemática. Entonces, de allí salen estas investigaciones y como les había dicho, este tipo de investigaciones son muy difíciles, para mí es imposible que no se hagan sin recursos audiovisuales. Grabaciones, filmaciones, fotografías, etcétera. Es para mí imposible. Entonces, teníamos una acumulación audiovisual de muchos años y no sabíamos qué hacer con ella. Entonces, ¿qué es lo que tradicionalmente hace, digamos, el investigador? Va, hace su trabajo de campo, recoge la información audiovisual, fotográfica, etcétera, la analiza. Hay editores para analizar fotografías, para analizar videos, para analizar audios, etcétera. Pero cuando usted transpone todo ese recurso audiovisual en lo escrito, y lo transpone porque ya pasa por su mente, y usted es un ser humano, y el ser humano interpreta, tiene sus sesgos metodológicos, interpretativos, etcétera, y usted plasma allí en un documento lo que usted al final transpuso. Y eso eclipsa, a nuestro juicio, eclipsa las voces protagonistas. Las voces protagonistas de estas personas. Ustedes ven allí un señor que está ordeñando una vaca, que está por acá. Ustedes ven por aquí a un campesino haciendo un dibujo de cómo mide sus terrenos. Por aquí está un señor explicando cómo es que elabora un techo de palma en la playa. Aquí cómo está un carpintero, aquí cómo están unos tenderos, aquí cómo están unos artesanos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay pescadores, aquí hay vendedores de queso, etcétera. O sea, y muchas experiencias, muchas experiencias. Y entonces, esas voces se eclipsan a nuestro juicio en el discurso escrito. Entonces, hoy día estamos tratando, por ejemplo, estamos en un proceso de escritura de algunos libros en donde estamos conectando los textos con hipervínculos que lleven directamente al canal, lleven directamente al video. Entonces, eso a mi juicio es una lectura audiovisual que ayuda mucho porque le permite al lector hacer como comparar el discurso escrito del investigador con ese recurso audiovisual que a veces se eclipsa, con esas voces de los artesanos que a veces se eclipsan. Y una Entonces, pregunta, dime, Armando, dime Yolanda. porque bueno, yo lo que veo es que esto es un trabajo tan amplio, ¿verdad? Todo tu trabajo y me encanta como la línea que estás tomando de explicar, porque creo que es muy educativa para los jóvenes latinoamericanos de cómo se pueden ir formando como investigadores. Eh,
han surgido, aparte de toda esta línea de investigación y de trabajo con la propia línea pues, de etnomatemática, otros usos de los videos. Por ejemplo, las personas que escriben textos escolares en Colombia han utilizado el canal. Bueno, mira, hasta el momento nosotros lo que tenemos es reporte de experiencia de profesores que nos han dicho, profe Armando, hemos utilizado el video, este video, usted será en clases, queremos que usted nos acompañe en la próxima sesión. Entonces, hasta el momento tenemos allí digamos, esta experiencia con el canal. Básicamente es un recurso que tienen allí los profesores disponibles para complementar sus clases en aulas de clase, y eso hemos tenido, digamos, conocimiento en varios países latinoamericanos, de profesores que lo han analizado con sus estudiantes en las universidades, a nivel, aquí decimos de bachillerato, a nivel de primaria, etcétera, y creo que ha tenido un buen impacto en ese sentido. Por ejemplo, una anécdota que tengo fue una de las conferencias más difíciles que yo pude haber dado en mi vida, pero a la vez muy alegre. Fue estudiantes de primaria de un colegio, porque el profesor de matemáticas estaba utilizando los videos que ahorita vamos a ver sobre matemáticas en juegos infantiles. Entonces, el público oscilaba entre 5 a 10 años y más o menos estaban conectados unos 50 niños allí. Eso fue en pandemia, cuando estábamos en el confinamiento, y fue increíble lo que ahí sucedió. Ver cómo con esas experiencias que ellos mismos practican. Entonces, por ejemplo, nosotros analizamos Detrás de mi casa, La gallina pijabá, el juego de la canica. O sea, estos juegos practicados por los propios niños. Sin duda el juego es contextualizado, y muy probablemente en los países o sea, que hay personas que están de otros países, muy probablemente allá tendrán otro nombre, tendrán algunas variaciones, etcétera, pero creo que la propuesta, digamos, motiva a que el profesor de matemáticas pues pueda construir estos recursos audiovisuales con lo que está en su contexto, con lo que está en su alrededor. Entonces, les voy a mostrar una primera lista que tiene que ver con los juegos, matemáticas en juegos infantiles, que es esta. Esto está también lleno de propaganda por todos los lados. Vamos a mirarlo aquí un momentico. Entonces, por ejemplo, miren este. Vamos a escucharlo un momento. Este fue uno de los videos que mostré en esta conferencia con este público tan difícil, público virtual difícil, de toda la primaria de un colegio, que estaban, y no fueron 50, fueron alrededor de 100 niños, que ahora recuerdo, entre 5 a 10 años. Entonces, vamos a escuchar y a ver este video. Hay un perro muerto, el que diga el 5 se lo lleva el viento. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 33, 34, 36, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 40, ya me había perdido. Muy bien. Bueno, como podrán ver detrás de mi casa, es un juego de palmas. Hasta el momento nosotros hemos clasificado 22 juegos tradicionales de aquí de la costa Caribe colombiana y pues sobre todo del departamento del Atlántico. En la misma costa Caribe colombiana encontramos variaciones en las reglas, en algunas expresiones, en el número de participantes, en el nombre del juego, etc. Hay distintas variaciones. Y este juego, por ejemplo, casi todos estos estudiantes de este colegio de primaria, todos lo habían jugado. Y entonces la participación se desbordó. Eso fue impresionante porque todos querían opinar y allí, digamos, fue bien difícil. Entonces le pedimos el favor a las mamás, a los papás que estaban también allí conectados, que nos ayudaran con ellos, porque esto definitivamente conectó a este público. Este público infantil lo conecta. Estos recursos audiovisuales en general conectan al estudiante, porque le está mostrando prácticas sociales que son sensibles a su realidad, que los conocen, que los practican, que ven a otras personas en sus casas, en su familia, en sus calles, etcétera, que los practican. A veces también encontramos estudiantes que dicen que nunca lo han visto a pesar de que lo tienen allí a la vuelta de la casa. Pero en su mayoría lo reconoce. Y al reconocerlo, tienen la posibilidad de participar. Eso lo hemos notado. En la medida en que reconozca la actividad que está colocando el profesor de matemáticas, pues el estudiante participa. Y con estos videos hemos tenido la oportunidad de vincular a los estudiantes a la discusión matemática. Entonces, fíjense que, por ejemplo, este juego dice, no puedes decir el número 5 o cualquier número que esté terminando en 5, ni el 5, ni el 15, ni el 25, etcétera. Pero podríamos cambiar reglas allí y comenzar a crear las reglas tradicionales o digamos, las enseñanzas tradicionales de la matemática, diciendo no puedes decir un número par, no puedes decir un número primo, no puedes decir, etcétera. Pero también podemos inventar otras cosas más que seguramente van a generar pensamiento matemático. Y con juegos. Entonces, hemos escrito un libro que precisamente se llama Matemáticas en Juegos Tradicionales Infantiles de la Costa Caribe colombiana. Pues lamentablemente se ha demorado mucho en mi universidad la edición. Y bueno, ahí llevamos ya varios meses esperando que ojalá pueda salir al público el libro. Y con Dayana y con Karen también tuvimos la oportunidad de escribir un artículo que está radicado en la revista Educación Matemática de México,
en este caso nos dimos cuenta de una particularidad en estos juegos tradicionales y es sobre los tipos de movimientos parabólicos que hay allí en estos juegos y cómo empíricamente los niños a partir de cierto rango de edad comienzan a familiarizarse con estos movimientos parabólicos. Esto para nosotros fue interesante porque hay movimientos parabólicos que tienen diferentes trayectorias, tienen diferentes amplitudes, tienen diferentes, digamos, puntos de inicio y puntos finales, están íntimamente relacionados esos movimientos con las reglas del juego, están íntimamente relacionados con las estrategias de los participantes para hacer perder al otro y para él ganar o viceversa. Entonces, el movimiento parabólico en 5 o 6 de estos juegos, de los 22 que analizamos, tenían unas características que el texto de matemática no nos los mostraba como tal. O sea, era como un movimiento parabólico social vinculado a una práctica lúdica que tenía unas implicaciones, estrategias de diseño, de, digamos, de pensamiento matemático, temporoespaciales, etcétera, allí involucrados y de otras características físicas que analizamos en ese artículo. Entonces, creo que estos juegos infantiles tradicionales a nosotros nos brindan un recurso pedagógico de un amplio espectro para la clase de matemáticas. Entonces, bastaría con que usted, que en estos momentos está conectado, mire cuáles son esos juegos tradicionales que aún sobreviven. Nosotros sabemos muy bien que los juegos digitales, que no hay que satanizarlos, ni hay que prevenirnos contra ellos, porque ellos de igual manera, a nuestro juicio, también son muy importantes. Solo que en estos juegos tradicionales implica que hay que jugar con otras personas físicamente y digamos, dan en el niño unos procesos de formación de tipo social que en algunos juegos digitales no se desarrollan. Pero Claro. eso no implica de que tengamos que decirle no al juego digital, va a ser supremamente imposible, pero sí hemos notado que estos juegos tradicionales abundan mucho todavía en la periferia, por ejemplo, de la ciudad, en pueblos, en ciertos barrios, y como, por ejemplo, el hecho de que se le eche pavimento, cemento a una calle, pues sí, o sea, la comunidad desea tener su calle pavimentada con cemento para poderse movilizar mejor. Claro, a veces hay algunas que definitivamente lo ameritan por los encharcamientos que pueden producir las aguas lluvias, etcétera, qué sé yo. Pero echar cemento a veces implicaba, nos pudimos dar cuenta, que se desaparecían algunos juegos tradicionales. Que sobre cemento no se pueden jugar algunos de estos juegos. Necesitan el contacto con la tierra. Entonces los niños se tenían que desplazarse a sus patios, pero ya no era lo mismo. De pronto se rompía, por ejemplo, el núcleo social de ingresar a una casa, de no jugar en las afueras de la casa, etc. Entonces, estos juegos definitivamente tienen un potencial. Y yo invitaría a todos los que nos están viendo en estos momentos y a los que nos van a ver más adelante cuando comiencen a divulgarse en la grabación de esta conferencia, que miren los juegos tradicionales infantiles. Creo que a través de la educación matemática podemos darle un significado, Preservarlo. integrarlo. Bueno, es que hay mucha cosa sobre todo esto. Entonces, no sé si alguien quisiera aportar algo más sobre los juegos infantiles tradicionales. Yo sé que conocen, Acá decían en fin. del nombre en otro país, ¿no? Decía Gracie que el juego de la oca, que le parece que en Uruguay se llama el juego de la oca. Eso es lo que tú decías, ¿no? Que puede que cambien de nombres en otras partes.
Sí, es que en general los videos que yo he visto de tu canal, todos a mí me parece que tienen un potencial para tantas cosas. Eh, Hay muchos detalles allí que dan pues para hacer Sí, más por ejemplo, investigaciones y exacto. escribir cosas. Por ejemplo, el tema de las medidas. No sé si vas a mostrar algún video de ese tema, de alguno de esos Sí, sí, claro que que sí, tienen claro que que ver sí, con medidas. claro que sí. Mira, por ejemplo, Yolanda, lo que tú planteas, y vuelvo a insistir, las personas que están conectadas, participen, comuníquense, den su opinión, para que esto no se vaya a convertir en un diálogo entre Yolanda y yo. No, Si participen de alguien quiere verdad, pidan la intervenir, palabra, ajá, hablamos, o sea, hablamos, compartan sus experiencias, qué han hecho ustedes en sus clases, lo han puedan integrado, decir no lo han aquí integrado. lo que Hay algo que quiero decir. Yolanda, te escuchas bien bajito primero. Y, Ay, pero bueno, quería decir algo que no era eso. Fíjate, una de las cosas que realmente me gusta de lo que has dicho es que, mira, hay una cosa es yo inventarme, digamos, un juego matemático que puede tener su valor. Y otra cosa es tomar un juego con arraigo, que tiene ya su arraigue popular, aceptado, conocido, y alterar ciertos campos. Ese juego en Puerto Rico también se usa, el que diga 5, el que diga 3, se lo come, que se lo lleva el viento. Yo creo que en Puerto Rico ya se lo come el perro, algo, pero era la misma cosa. Decía una frase así que yo o la recuerdo mal, pero el punto es que tiene valor, porque entonces estoy buscando un juego que ya existe, que ya los niños y las niñas reconocen, y entonces le estoy cambiando ciertos elementos y lo convierto en un juego con mucho más valor matemático. Así que esa estrategia me ha encantado, y quiero explorar otro tipo de juegos populares, es cierto, porque claro, yo me he dedicado más bien a crear juegos, inventar juegos, oye, a trabajar con ese tipo de cosas, pero otra cosa es coger los juegos que ya están y hacerle ciertas modificaciones, porque la diferencia es que ese juego ya es aceptado. Ya yo no tengo que ver si les va a gustar el juego, no les va a gustar el juego, ya el juego está. Y es cuestión de jugarlo como lo conocen, y luego se le cambian ciertas cosas y ahí estamos. Así que muchísimas gracias por esa. Esa es una gran idea, así que muchísimas gracias. Ok, gracias, Héctor. Mire, yo los invitaría a conocer los otros juegos que están aquí: matemáticas en la gallina pijabá, matemáticas en el escondite, matemáticas en la rayuela, matemáticas en la casita de las muñecas, matemáticas en el fusilao, matemáticas en la bolita de cristal, matemáticas en seco, maraco seco, matemáticas en los chocoritos, matemáticas en el juego del trompo, matemáticas en el carrito de cardón, matemáticas en los yaces, matemáticas en el trompo de tapita, matemáticas en el juego del bate, matemáticas en el juego de la cuarta, matemáticas en el juego de los billeticos, matemáticas en el juego tradicional de la cuerda, matemáticas en 4 juegos de palma, lápiz, lapicero, pica, 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 piedra, etc. Y matemáticas en el juego de la cucurubá. Estos juegos, cada uno tiene una particularidad, o sea, tienen unas, también están algunos de ellos son como las lluvias. A veces en el año hay unas temporadas de lluvia, así también en el año hay, o sea, hay juegos como estacionarios, aparecen de repente. Por ejemplo, este último lo practican desde niños hasta adultos, sobre todo más adultos, pero también participan niños. Matemática, el juego de la cucurubá, y es un juego que aparece solamente por la época de Semana Santa. Solo por la época de Semana Santa, no aparece en otra época. Entonces, eso nos llamó mucho la atención. En algunos pueblos todavía está muy arraigado, en otros ha desaparecido. Por ejemplo, también nos llamó mucho la atención algo de cómo estos juegos, si usted como profesor, profesora de matemáticas, decide llevarlos a clase,
y problematizarlos allá en clase, cómo estos juegos hacen aflorar diferentes estereotipos. Por ejemplo, yo cuando colocábamos matemática en la casita de las muñecas, entonces yo le hacía la pregunta a los estudiantes míos en un auditorio, ¿y usted qué pensaría si yo como profesor de matemática le pido a su hijo que lleve una muñeca a mi clase de matemáticas? Entonces le decía, respóndame con sinceridad, ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted si yo como profesor de matemáticas coloco a jugar a su hijo muñecas para desarrollar pensamiento matemático? Eso nos sorprendió mucho. Las respuestas que a nuestro juicio fueron sinceras y creo yo que devela muchos estereotipos, muchas prevenciones, muchos esquemas que aún nos corresponde a nosotros enfrentar como educadores. Y creo que desde la educación matemática se pueden enfrentar todo este tipo de situaciones que tienen que ver con el machismo, que tienen que ver con el reconocimiento a las diferencias, que tienen que ver con muchas cosas. Y en los juegos, en los juegos infantiles, están conectados culturalmente con regiones, también se develan algunos procesos de estos, algunos estereotipos de estos. Como hay juegos que, por ejemplo, son jugados solamente por niños. Que hay juegos que solamente son jugados por niñas. Hay juegos mixtos, por ejemplo. Hay juegos que, por ejemplo, los niños no desean jugar con las niñas, a pesar de que son mixtos, o de conformar grupos con las niñas porque consideran que les va a dar desventaja. Entonces, hay un montón de cosas aquí en los juegos tradicionales que se pueden analizar de diferentes aristas y de convertir la educación matemática, la clase de matemática, una clase definitivamente que aborde diferentes aristas políticas, religiosas, históricas, sociales, económicas, culturales, etcétera. O sea, esto definitivamente aún no hemos abordado, digamos, fuertemente este tema que les estoy tocando, pero sí nos hemos encontrado con muchos retos, definitivamente. Recuerdo yo la sustentación de una investigación, aquella monografía, matemáticas en la estadística de un torneo de fútbol en un colegio tal, que es un colegio mixto. Y a pesar de que se hablaba en la sustentación de los niños, las niñas, los niños, las niñas, pues fotográficamente se masculinizó la evidencia. Yo preguntaba, bueno, pero ¿por qué se habla siempre de niñas y niños, el torneo de las niñas y los niños y tal? Pero ¿por qué las fotos solamente muestran niños? Entonces me llamó muchísimo la atención la respuesta sincera del expositor, del estudiante. El profesor de educación física le había dicho, de deporte, le había dicho, es que es mejor hacer el campeonato solo con los niños. Con las niñas es mucho más difícil hacer esto. Entonces, aquí hemos encontrado muchas cosas que definitivamente nos retan muchísimo. Bueno, voy a avanzar porque Yolanda me dijo que era apenas una hora y voy a buscar otro por acá. Ajá. Por acá mencionan que, bueno, que podríamos dedicarnos a analizar matemáticamente juegos de cada país, ¿verdad? Claudia nos habla de los juegos que hay en Guatemala, capirucho, para niñas, que es una bolita, y para niños un palillo. En ambos casos se trata de equilibrar la bolita o el palillo dentro de un envase unido por una pita. ¿Qué será una pita, Claudia? Una cabulla. ¿Te acuerdas? Ok. No, es que esto Sí, sería increíble. Mire, yo tuve la oportunidad, perdón, Yolanda, de ver, ahora que escribimos este libro sobre matemáticas en juegos tradicionales infantiles de la costa caribe colombiana, eh, cuando comenzamos a buscar lo que uno llama el estado del arte, vemos que uno de los juegos que está bien documentado es
el de la rayuela, este que precisamente se ve. Claro. Y Sí, el encontramos papagayo. buena bibliografía sobre este juego, como un grupo de investigación, creo que de Argentina, hizo el mapa de la rayuela en Argentina, cómo tenía diferentes variaciones. O sea, no todas estas celdas que ustedes ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la nube que uno coloca por allá arriba. Ah, Hay diferentes diseños de la rayuela y el mapa de la rayuela en Argentina. Eso me llamó muchísimo la atención. Y esta idea que tiene la compañera aquí sobre cómo ver los juegos tradicionales infantiles en distintos países latinoamericanos sería un proyecto bien ambicioso. Ahí, Yolanda y Héctor, les dejo el reto, que le podrían ustedes proponer alguna editorial de cómo podemos publicar mediante capítulos de libros matemáticas en juegos tradicionales infantiles. Excelente título, sí, y creo que se puede hacer una buena convocatoria, etc. Bueno, paso rápidamente aquí seguramente. Ajá. a este video. Este La señor a mí rayuela me es el este señor a pincel. mí me tiene mamado este señor. Yo no sé si a usted le sale a ustedes, pero a mí me sale en la sopa. No, no lo Bueno, conozco. mire, Ajá. Ajá, me encanta. este es un video que ha tenido muy buenos comentarios. Ya tiene algún tiempito. Tuvimos la oportunidad de irnos a compartir con varias de estas personas que hacen bollos de yuca. No sé cómo les llamarán en sus países, pero hacen una masa, lo envuelven sobre la misma hoja de la mazorca del maíz, lo cocinan, lo cuecen, y eso sale una masa muy parecida a la de la arepa, etcétera. No sé cómo explicárselo, tendrían que buscar bollo de yuca. Entonces, veamos simplemente la introducción y les voy a ir compartiendo rápidamente algunas cosas. Para lavar la yuca. Bueno, muy bien. En este video, definitivamente, este video nos condujo a nosotros a escribir un artículo que los invito a leer. Ya está mucho más detallado. Aún no teníamos ese enfoque de colocar los hipervínculos para remitir al video. Y la pregunta que nos hicimos, bueno, ¿y qué es un sistema de medidas? ¿Qué es un sistema de medidas? Y entonces, claro, cuando uno comienza a responderse esa pregunta en su contexto cultural, pues comienza uno a hablar del sistema internacional de medidas, de una historia que hay sobre eso, de los otros sistemas de medidas, etc. Pero a nuestro juicio, el sistema de medidas que encontramos nosotros aquí asociado a esta práctica, pues nos hizo ampliar mucho más estos conceptos que tenemos tradicionalmente aprendidos en nuestra escuela. Aquí, por ejemplo, no que no es fácil exponer el video así por medio de estos saltos. De todas maneras, el video tiene casi 26 minutos. Yo los invitaría a que lo vieran. Sistema de medidas en la elaboración del bollo de yuca. Este video muestra, por ejemplo, a la señora Enna, que está aquí como protagonista. Tiene digamos, su lugar de trabajo en el patio de su casa, y que desde muy temprana hora, aquí estábamos en la madrugada, terminamos hasta el día siguiente con ella allí. Lo hacen diferentes jornadas, el remojo, etcétera. Entonces, la cocción, la venta de su hijo, y se dedica a la venta en los alrededores del corregimiento de Carreto. Se llama Carreto el corregimiento del pueblo. Entonces, ¿cómo empieza, por ejemplo, todo esto
con la compra de la yuca, mandioca o la yuca, de cuántos bultos, de cómo se hace trueque con la cáscara de la yuca, que es un sobrante ya para este producto, de cómo la señora Edna, por ejemplo, con sus manos, según ella, tiene el peso en sus manos y puede tomar siempre una libra de la masa, de cómo va organizando los tiempos de cocción, los tiempos de enfriamiento, de cómo, por ejemplo, de repente aparece un leñador y el leñador le vende a ella un entercie de leña, un ja de leña, o le vende ciertas cantidades de leña, pero que es otra práctica que aparece allí conectada, así como también la práctica de la venta de la yuca, que viene desde otra región, que viene con un transporte, que viene con unas finanzas, que viene con unos tiempos, que viene con una carga, que viene por unos bultos, etcétera, que aparece el trueque con otra persona con determinados días, que se cambian ciertos bultos de la cáscara sobrante de la yuca por tanta cantidad de litros. Aparece otra práctica vinculada a la elaboración de bollos de yuca que tiene que ver con la comercialización del bollo de yuca que hace este hijo de la señora Edna. Entonces, hay diferentes prácticas asociadas a una. Y no podríamos decir de que es la misma práctica, no, porque hay personas distintas haciendo distintos oficios. Está el que comercializa la yuca, el producto como tal en bruto, desde el campo de cultivo hasta el hogar de la señora Edna. Está la señora Edna que produce el bollo de yuca. Está el hijo de la señora Edna que comercializa en el sector el bollo de yuca. Se convierte ya en otra práctica. Está el leñador que aparece allí vinculado para proveer la leña para el fogón. Está el que vende la leche, que hace el trueque con la señora Edna con los bultos de la cáscara. Están otras personas, la hija, la nuera, la nieta, vinculadas también allí a esta práctica, pero que tienen otros papeles que jugar allí, etcétera. Entonces, allí fue que nosotros mostramos, bueno, pero hay un sistema de medida bien complejo que está integrado socialmente entre prácticas. O sea, no podíamos nosotros decir que las prácticas, las medidas que estaban allí vinculadas en la elaboración del bollo de yuca iban a estar desligadas de las otras prácticas. Para nada, tenían conexión de alguna manera. O sea, el hecho de que la señora Edna en su mano pudiera sacar una libra de masa para hacer un bollo de yuca, esa masa, esa cantidad de masa en esa mano tenía conexión con las demás prácticas, con el precio, porque ella decía, por ejemplo, no, es que cuando la yuca se pone escasa, pues yo le bajo un poquito. Pero cuando la yuca se pone escasa es porque en el terreno de cultivo con los campesinos, pues no hay mucha yuca. O que, por ejemplo, se está vendiendo muy barato, se está vendiendo muy costoso. Este señor sabe muy bien que puede emplear mucho más tiempo en la venta o menos tiempo en la venta, dependiendo de la demanda. Entonces, esas conexiones fueron muy complejas. Había unas redes de conexiones, por ejemplo, solamente con esto que hacía esta señora en llevarse esa pequeña cantidad de masa de yuca a su mano. Era lo que le permitía a ellos obtener una ganancia diaria para su subsistencia. Prácticamente ella es la cabeza del hogar y que tiene que velar por varias ¿Cuál es el mes más malo? Vamos a mirar algunas cosas por aquí. Si toma tadalafilo, sildenafilo u otro medicamento para mejorar su rendimiento en la cama. 200 bollos. De un bulto de rabiza de yuca seca salen más o menos 160 o 170. ¿En qué grueso puede ser? Así. Ok, Porque es para bollo. ya listo. ¿Y eso tiene algo que ver? Si es para bollo. Sí, porque cuando es para sopa es más pequeño. 25 palos para bollo. El leñador. Y un entercio de leña para sopa. Más o menos ¿cuántos trae? Como 30, otro poquito más porque son más o menos reducidos. Ok. Por eso, una carga que 2 entercios. 2 entercios. 2 entercios. Que Son 50, aproximadamente 50 palos. 50 palos. ¿Y tú le traes a la señora Luz cuántas? Una carga. Pico, depende. ¿Cada cuánto? Cada 8 días. Por ejemplo, si tú los traes así,
Entonces sería un entercio más o menos de ¿cuántos palos de eso? Esto así, 40. Muy bien. Bueno, Nosotros acá tenemos un libro que se llama Pesos y Medidas Antiguas en Venezuela, un trabajo que escribió un historiador. Y bueno, yo lo he usado mucho en talleres que he dictado sobre la didáctica de la medida, porque él habla ahí, bueno, de medidas, eso que tú decías, ajá, en el departamento donde tú vives quizás lo llaman de una forma, pero en otra de otra, ¿verdad? Entonces, de verdad a mí me ha parecido muy interesante todo eso, porque pues la enseñanza, la didáctica de la medida se queda mucho en eso de estar convirtiendo una medida en otra, y no hay esa discusión de las medidas no convencionales. Me encanta ese video de lo del bollo de yuca, porque además esa misma gesto que tuviste hace ratico, ¿verdad? Es como, bueno, la matemática en la mano. sí, 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 sí. Es muy interesante, muy kinestésico eso. Sí, por ejemplo, cuando la señora dice, es que yo tengo el peso en mi mano, es una frase que definitivamente se usa mucho aquí en Colombia por estas personas que venden, digamos, artesanalmente varios productos. Yo tengo el peso en la mano. Es que ya yo tengo el corte en la mano. Por ejemplo, el que coge un cuchillo y corta y usted le pide, véndeme una libra de queso. El tendero, el que atiende la tienda, corta una libra de queso y cuando lo pesa, increíblemente, pues está muy próximo o a veces es exacto. Mire, este es el esquema que les estaba contando. Este sistema de medida, la complejidad de este sistema de medida, un sistema de medida definitivamente de integración social, de práctica. Mire, todo empieza por el campesino que cultiva la yuca. Él le vende a alguien que compra al por mayor la yuca. Aquí se ve mucho, eso están tratando de corregirlo porque las ganancias normalmente se la quedan estas personas y el campesino pues no, a veces no, digamos, usufructa como debería ser todo el tiempo que le invirtió, esfuerzo, etcétera, a su cultivo. Entonces llegan personas con camiones a las fincas, compran al por mayor, luego se lo venden a otras personas que es quien revende. Hay toda una cadena aquí, y en todo esto hay unas prácticas a nuestro juicio matemáticas. Y luego esto implica de que hay alguien que la transporta estos bultos, que va desde a cierto punto, normalmente en moto. No coloqué un carro allí porque son caminos de herradura a veces, o a veces son muy difíciles para transportar en carro, entonces tienen que hacer algunos viajes en moto. Se los probé, por ejemplo, la señora Enna tiene personas que pelan la yuca, personas que le ayudan a procesar el bollo de yuca y personas que supervisan. En estos casos, por ejemplo, podrían ser la señora Enna y el señor Jesús que estuvimos nosotros entrevistando. En la práctica de la señora Enna encontramos a alguien que hace un trueque. Este señor tiene unos cerdos, cría unos cerdos, y entonces le da cáscara de yuca, pero a la vez vende leche. Entonces le propuso a la señora Enna, yo te cambio leche por bultos de cáscara de yuca. Entonces allí hay una práctica que también nos parece interesante. También quien vende directamente el bollo. Quien vende directamente el bollo, lo venden directamente allí en su propia casa. Entonces hay un proceso de comercialización allí y unos precios allí en la casa. Pero también aparece aquí el leñador, quien vende la leña. Entonces tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y conocer diferentes conceptos, cantidades, medidas, etcétera, que él tiene sobre las cestillas o palos de la leña. Quien distribuye en el pueblo el bollo, en este caso es su hijo que va aquí con un nieto, que cargan los bultos aquí llenos de bollo en el tanque, la parrilla de la moto, y quien revende los bollos en la tienda, a esta persona que le venden. Entonces, todas estas prácticas están integradas a nuestro juicio dentro de un sistema. Y ese sistema para nosotros es bastante complejo porque tiene muchas redes y todo está interconectado. Como les digo, a nuestro juicio lo que conecta todo eso es cuando la señora saca esa cantidad de bollo de la ponchera, de la olla, saca una cantidad de masa para hacer el bollo.
allí vimos como lo conectaba todo, ese sistema de medidas que antes nosotros también denominábamos medidas no convencionales. Pero en este artículo, ¿qué es un sistema de medidas? ¿O qué entendemos por un sistema de medidas? Ya no recuerdo con precisión el título. Salió el año pasado o antes pasado. Pues nos preguntamos, ¿y por qué llamarlas no convencionales? O sea, ¿qué es lo que hace que no sean convencionales? ¿Acaso no son convencionales estas medidas en estas prácticas? Claro que sí. Son convencionales las que nosotros usamos, pero en el contexto escolar. Claro que sí. Entonces, ese no, a nuestro juicio, tiene una relación de poder y de jerarquización que le hace daño a estas medidas, a estas prácticas. ¿Por qué le hace daño? Porque le está diciendo yo, mira, tú no eres convencional. Somos convencionales, somos medidas convencionales. Ustedes no son medidas. No, las medidas son contextualizadas. Son tan convencionales como se utilizan en esas prácticas por las personas, por los sujetos. Entonces, para estas personas no es convencional usar, por ejemplo, las medidas que se usan algunas medidas que se usan en el contexto escolar. Así como no son no convencionales estas medidas que no se usan con regularidad, pero en nuestro juicio pensamos que no es necesario simplemente decirles son medidas que se utilizan en las prácticas escolares, prácticas artesanales, prácticas comerciales, prácticas lúdicas. O sea, son las medidas que se utilizan en las prácticas. Bueno. ¿Y tú piensas que podría, en este caso sería, bueno, el Ministerio de Educación en Colombia, tomar esa propuesta e incluir esas otras medidas contextualizadas a las actividades que se hacen en Colombia? Mira, Yolanda, el Ministerio de Educación, a nuestro juicio, no es tanto la lucha contra los ministerios, contra los gobiernos, contra las políticas, etcétera, sino el tema de la lucha es sobre la conciencia de los profesores de matemáticas. Porque nos dimos cuenta que en los textos escritos, en las reformas curriculares, en los lineamientos, en los derechos básicos de aprendizaje, en las mallas, etcétera, eso está allí incluido. El mismo ministerio tiene alguna cosa que me parece hermosa. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia dice: matemáticas se aprenden en 3 contextos. El específico, que es la clase de matemáticas, el institucional, con los otros cursos allí en las otras clases de geografía, de historia, de ciencia, etcétera, y en la vida cotidiana. El ministerio hace muchos años lo ha dicho, pero lo que tenemos es que romper con una tradición en el profesor de matemáticas de qué entiende por matemáticas, qué entiende cómo debe enseñarse las matemáticas. Es con los profesores, a mi juicio es con los profesores, y yo creo que este tipo de espacios que ustedes han abierto hoy, posterior divulgación en diferentes redes que vamos a ayudar a hacer, los congresos, etcétera, llegar a los colegios, dar charlas, conversatorios con ellos en los colegios, eso es lo que va poco a poco, digamos, haciendo transformar la forma, a mi juicio, tradicional de enseñar las matemáticas. Claro, y en las universidades que forman docentes, tú formas docentes, por ejemplo, sí, ¿verdad? Entonces ya ahí hay un camino. Sí. Muy bien. Yo dejo hasta aquí. Sí. Y si hay alguna pregunta, si es muy tímida la persona para decirlo, su voz lo puede escribir, Yolanda la leerá, etcétera. Sí. Bueno, hay varios comentarios por acá. Héctor nos dice que tiene contacto con su maestra que escribió un libro sobre juegos infantiles en Puerto Rico. Ajá. Porque a mí me gustaría muchísimo conocer ese libro, Héctor. Sí, mira, bueno, tengo una copia conmigo aquí, pero puse el enlace ahí. Qué bien. Calixta Vélez Adorno fue mi maestra de secundaria de historia de Puerto Rico y ella es folclorista, ¿no? Entonces luego, ya como después de los 60, ya fue que ella vino a terminar su doctorado en juegos folclóricos.
y medicina folclórica. Claro, acabo de publicar otro libro que es sobre medicina folclórica, de entrevistas que ella le estuvo haciendo a personas en Puerto Rico por varias décadas. Son entrevistas que ella recopiló por décadas y que ahora está publicando. Así que, pero este libro, nada, aquí lo tengo, acabo de compartir el enlace y lo voy a ver ahora con nuevos ojos, con los anteojos que me estás prestando. Así que gracias por prestarme los anteojos. Okay. Me ocurre que podríamos pensar en la idea para el próximo año hacer tertulias, las tertulias referidas a juegos, a la matemática de los juegos latinoamericanos, por ejemplo. ¿Suena bien? Sí. Aquí también Claudia habla de un juego que hacen en Corea. No sé si este es el título, Claudia, 369. Se debe ir contando de uno en uno. Así se llama, Yolanda, 369. Okay. Y es muy famoso, ya que estoy hablando, sí. Es de que uno va contando de uno en uno. Y cuando dicen 369 o algún múltiplo de 3, los niños aplauden. Pero es un juego que les encanta. Yo lo uso mucho en clase y es ridículamente simple, pero es muy famoso en Corea. Si miran novelas o series, ahí lo pueden ver. Gracias, bien. Armando, me encanta tu trabajo. Qué bueno que viniste a exponer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también por compartir esa experiencia. Con gusto. Bien, por aquí Merlín también nos dice la diversidad de aplicaciones de la matemática en las acciones cotidianas. Hay que aprovechar lo conocido para fortalecer el pensamiento matemático. Interesante aporte. Sí, bueno, como tú dices, esto es una pincelada. Ahora tenemos 300 videos para ver ahí en el canal. Ahí también hay otros videos, por ejemplo, pues que no encontrábamos dónde colgarlos y, por ejemplo, tienen que ver con ferias que hemos hecho en colegios o en la universidad. Entonces, por ejemplo, ferias sobre recursos didácticos para el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, ahí se van a encontrar también otras cosas como esas. Hay también, por ejemplo, una serie sobre clases que di en pandemia. Pues no encontraba dónde colgarles, las colgué también aquí en el canal sobre mi electiva en etnomatemática. Hay una lista también sobre conferencias que he dado. Entonces estos recursos los he colgado allí, siempre y cuando YouTube me los permita, porque a veces hay conflicto de interés y me los quita. En fin, entonces hay alguna diversidad en ese sentido. O sea, de esos 330 videos, más o menos, diría yo, unos 40 pueden estar relacionados con este otro tipo de actividades, pero sí van a encontrar ustedes más o menos 290 videos relacionados directamente con las experiencias de mis estudiantes en procesos de investigaciones como tal, en procesos metodológicos. Por ejemplo, hay videos donde la voz protagonista son las de mis estudiantes, es decir, los estudiantes explican qué fue lo que hicieron, ¿no? Nosotros fuimos a tal parte, contactamos a tal parte, tuvimos esta dificultad. O sea, van contando eso de una manera amena que le permite a los estudiantes que están interesados en investigar este tipo, de hacer este tipo de investigaciones, de ver cómo otros que son similares a usted, con su mismo rango de edad, tuvieron esta experiencia. Yo me voy a veces con ellos al campo o en otras cosas, le digo, bueno, ya les toca a ustedes, van ustedes solos para allá. Y hoy día, en su mayoría, lo están haciendo solos. Entonces, a veces los acompaño. Creo que también eso les ayuda a aprender muchas cosas. Hay grupos que a veces necesitan más apoyo que otros. En fin, esto lo van a notar. Y hay otros, la mayoría de los videos, donde las voces protagonistas sí son las personas entrevistadas. Entonces, por ejemplo, en esos videos que los llamamos metodológicos, normalmente las voces protagonistas son los estudiantes, donde ellos explican cómo lo hicieron. Y los videos educativos o los videos etnográficos son con las voces protagonistas de los entrevistados. Entonces, ver todo el canal creo que puede ser clave y bueno, todas las recomendaciones que nos puedan dar con gusto las vamos a atender. Gracias.
Armando. Bueno, quisiera compartirles ahora, déjame ahora compartir yo la pantalla para compartir la invitación para nuestra actividad que tenemos el 14 y 15 de julio, que es el crucero matemático. Aquí está el itinerario, están las horas, estás cordialmente invitado, Armando. Muchas gracias. Vamos a tener este taller el 15 de la Yupana Inca, la matemática prehispánica el 14. Qué bueno. Está muy Todas llamativo estas todo actividades. Sí. Sí, podría hacerse otro crucero, un crucero, si hacemos tertulia sobre juegos, podríamos hacer un crucero de juegos latinoamericanos. Muy bien. Y nuestra próxima tertulia, también quería compartirles por acá la próxima tertulia del mes de agosto. Vamos a tener a Luis Castillo, que nos va a hablar sobre el uso del GeoGebra en el aula. Muchas gracias, Armando. De verdad que, bueno, Juan levantó la mano. Sí, gracias. Hola, Juan. Hola, buenas noches a todos. Agradecerle a Armando por su magnífica exposición y excelente, excelente. Y recogiendo ciertos momentos y en el diálogo de él, es verdad que nuestros pueblos latinoamericanos están perdiendo esos juegos tradicionales y lo estamos recobrando a través de la educación. Acá en Ecuador estamos tratando de recobrar esos juegos tradicionales y meterlos en la educación. Es verdad que en el Ministerio de Educación hay textos publicados ya, pero nosotros, los docentes, falta de decisión de los docentes que lo hagan como eje transversal en la enseñanza en las aulas. Pero nosotros seguimos luchando para que el Ministerio de Educación ya lo declare como materia la educación acá en el Ecuador. Felicitaciones, Armando, y uno de estos voy a entrar a tu campo de los videos para bajar y seguir investigando en lo que es todo matemática. Muchas gracias, Juan. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Juan. Esa energía que tienes, aprovechala muchísimo para que en Ecuador puedas avanzar en este tipo de investigaciones que seguramente las vas a encontrar a la vuelta de tu casa. O sea, detrás de la casa, como el juego. O detrás de tu casa, o al frente, o al lado. Eso seguramente lo vas a encontrar. Gracias. Ajá. Sí, aquí tenemos el canal, es así, sí, Matemática del Pueblo, People Math. Muchas gracias. Bueno, entonces, damos por terminada la tertulia, ¿verdad, Héctor? Sí, muchísimas gracias, Armando, por esta charla magistral, o esta tertulia, ¿no? Así que gracias, Yolanda, por la moderación, y a todos los presentes que nos acompañaron hoy y que nos acompañarán nuevamente el mes que viene. Muchísimas gracias, un abrazo, y cerramos nuestra transmisión en vivo. Yo tengo otra pregunta aquí tras cámara, Armando, que me da curiosidad. ¿Cómo se financia el programa de investigación? Aquí hay una figura poética, metafórica, que se llama